Hola, soy María Laura Dodaro y voy a presentar este proyecto de investigación cuyo título es Explorando las profundidades de identidades femeninas y relaciones interpersonales de las damas bravas. Es una obra argentina cuyo autor y director es Alfredo Allende y está actuado, interpretado por 5 actrices. Es un estudio de caso ensayístico sobre la interpretación actoral en el teatro. Si nosotros nos posicionamos en el planteamiento de este caso, podemos decir que actuar es una actividad multifacética. Y vamos a dar el porqué. El actuar no solo tiene que ver con las acciones que se hacen desde los personajes, sino que también están involucrados sus gestos, sus movimientos, sus emociones, su voz. Y por supuesto que todo esto los personajes lo hacen a través del instrumento más importante que tiene un actor, que es su propio cuerpo. A través de él y con la transformación que va a ir teniendo el personaje a través de las acciones, las emociones, los gestos, las caminatas, las actrices abordando sus personajes nos van a poder ir contando sus historias. Pero no solo tiene que ver con el cuerpo, sino también que se suman a este modo de construcción las experiencias que tienen las actrices desde toda su transformación, desde todo su entrenamiento, las perspectivas que tienen acerca de esa construcción de los personajes, que tiene que ver con lo social. Y también es muy importante las decisiones que se toman cuando uno crea el personaje. Hay cosas que va a incorporar y otras cosas que va a dejar afuera porque considera que no son las más importantes para la construcción de este personaje en particular. Entonces, la interpretación va paralelamente con la co-creación de estos personajes. O sea, yo construyo, creo el personaje y lo voy interpretando a medida que lo voy construyendo. En todo proyecto de investigación es importante partir de una pregunta, de la inquietud por la cual nosotros queremos llegar a saber el porqué. Y en este caso, tomé el cómo sería el proceso interpretativo de las actrices en esta obra de teatro, Damas Bravas, y cómo se articula con el análisis de la co-creación de sus personajes. Todo proceso tiene un objetivo general y en este caso consiste en comprender el proceso interpretativo de las actrices en la obra Damas Bravas y analizar cómo co-crean significados a través de sus elecciones actorales. ¿Qué queremos decir con esto? Que para la construcción de los personajes, donde tiene que ver las acciones, los gestos, las emociones, la forma de caminar, la voz, los matices. Eso ayudan a la interpretación de este personaje, donde tenga características puntuales que hacen a este personaje que lo diferencian de otro. Entonces uno decide qué cosas va a tomar que son para la construcción del personaje y se interpreta y se vea bien cómo es este personaje y va a dejar afuera otras particularidades que no son en sumatoria para la construcción del mismo. Los proyectos también tienen objetivos específicos. En este caso, son los siguientes. Explorar las perspectivas y enfoques interpretativos de las actrices hacia sus personajes y la obra en su conjunto. ¿Esto qué tiene que ver? Con que ellas no solo trabajan en la construcción del personaje de manera aislada, sino que se vinculan con otros personajes y eso hace que se modifique y vaya sumando a la construcción del personaje. Cuando yo trabajo con un otro, el desarrollo de la construcción del personaje se va a ir modificando y se va a ir enriqueciendo a través de la interacción que tiene mi personaje con los otros. Otro de los objetivos específicos sería examinar los procesos creativos involucrados en la construcción de los personajes y la preparación para las actuaciones. ¿Qué quiere decir? Que la construcción de un personaje no se logra en un ensayo ni en un día, sino que uno va sumando, ya sea gestos, corporalidades, sonidos, palabras, que eso van haciendo que mi personaje cada vez sea más rico con diferentes características, que se va construyendo el personaje a lo largo de los ensayos. Cuando uno hace una obra de teatro, necesita de muchos ensayos y de mucho tiempo para poder crear al personaje y poder compartirlo en una obra de teatro. Y como último objetivo específico, tenemos identificar las estrategias utilizadas por las actrices para transmitir los mensajes sociales y culturales subyacentes de la obra. Estos personajes van a tener algo que decir y desde el personaje las actrices van a tener que buscar el modo de cómo contar esas historias, de qué forma,
qué herramientas a través del uso de su cuerpo van a utilizar para poder que esta historia sea contada y sea bien entendida por el público. Teniendo en cuenta la relevancia y la justificación, estas damas bravas profundizan en el empoderamiento femenino, la oposición a los roles sociales de géneros y la búsqueda de la liberación individual y colectiva. También está presente la transmisión y negociación de mensajes subyacentes. Entonces, en estos personajes lo que vamos a poder descubrir a través de la historia del relato es qué posicionamiento tienen estas mujeres dentro de la obra. Cómo está basado su posicionamiento femenino, qué lugar ocupa la mujer en esta sociedad, qué, qué objetivos, qué derechos tiene, si son más libres o son menos libres de acuerdo a lo que pasa en ese momento de la historia de nuestro país. Y a medida que se va desarrollando la historia, nosotros vamos a poder descubrir dónde están, qué les pasa, desde dónde muestran las características sociales, culturales, estos personajes. En la construcción de los personajes es importante que en el marco teórico resaltemos a algunos autores. Por ejemplo, Stanislavski, que habla de un sistema que para ayudar a los actores a dar vida a sus personajes se necesitan emociones y pensamientos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como actriz, cuando construyo un personaje, cuando el público ve ese personaje, tiene que ser creíble. Lo que me pasa a mí en el personaje lo tengo que vivenciar y en ese aquí ahora yo tengo que sentir todo lo que le pasa al personaje. Yo como actriz pongo al servicio de este personaje mi cuerpo y a través de mi cuerpo, que es el instrumento por el cual trabajamos los actores, voy a poder contar qué es lo que le pasa y de qué forma voy a transmitir qué le pasa a mi personaje a través de esta historia. Grotowski, que hablaba de un teatro pobre, donde el momento y el conectarse con el público rompiendo con las viejas reglas de teatro, que habla que no es tan importante el vestuario, las luces, la escenografía, sino que para él lo más importante es en el vínculo que se genera entre el personaje y el público. Y tiene mucho que ver. Yo, cuando estoy desde la apreciación y soy público, está bueno que lo que le pasa al personaje a mí me habite y me transforme en el momento que estoy viendo la obra de teatro. Denzin y Lincoln habla de una investigación cualitativa para comprender los contextos históricos. Y donde en este caso es importante en poder crear el conocimiento, que tiene que ver con los contextos sociales, culturales, históricos, y es algo que se va construyendo con el afuera, con todas las herramientas que nos da lo social, lo cultural, que nos ayuda a la construcción del personaje. Derrida y Butter también añadieron nuevas ideas al estudio del teatro y la performance. Y lo que plantean es cómo se puede comprender, cómo se construyen estas realidades. Y lo que quieren compartir es el puente, el vínculo que se genera entre el texto y el público. ¿Cómo llega ese texto dicho por los personajes al público y también me transforma eso que recibo de los personajes? Seguimos con Eisner, que dice que el arte puede ayudarnos a aprender y comprender mejor el mundo. Y siempre hay algo que aprender desde el arte, siempre una obra de arte nos enseña, nos da un mensaje y nos enseña algo que viene de lo cotidiano, del afuera, que nos ayuda, que son capacidades que nos da, que tiene que ver con lo social, lo político, lo cultural. Estos aspectos nos transforman y nos ayudan a comprender la realidad. También tenemos a Brecht, que habla de un trabajo, un teatro épico, que lo que él habla es cómo equilibran las actrices la representación de sus personajes con la transmisión de un mensaje social. Acá se exponen los hechos, qué es lo que le pasa al público. Sería como concientizar al público qué le están pasando a estos personajes, de qué forma se ve lo social que les está habitando, qué posicionamiento toman, cómo se construyen estos mensajes sociales, políticos a través de los personajes que son recibidos por el público.
Y Borgoff, que habla de la investigación artística, descubriendo conocimientos a través de sus prácticas, tiene que ver con este movimiento, que esta investigación no es estática, que se va transformando, se va modificando y está en constante evolución. Hoy estamos desde un lugar y mañana seguramente estamos desde otro lugar. Va mutando, va teniendo otras características, otra información que se va transformando en el transcurrir del tiempo. Teniendo en cuenta el marco metodológico, tomando este enfoque cualitativo, con este estudio del caso, se puede comprender este proceso interpretativo que llevan adelante estas actrices para la construcción de estos personajes, que no solo se involucran las acciones que nos llevan a poder interpretar y saber qué le pasa a este personaje, también se tiene que tener en cuenta este pensamiento de estos personajes, qué piensan y de qué forma accionan. Tienen un lado psicológico también que hay que tener en cuenta en la construcción de este personaje. ¿Qué herramientas inspiradoras tienen estas actrices para poder construir? ¿En qué se basan? Tal vez en la observación de alguien en la calle, alguien de la historia, alguien de alguna película. ¿Qué motiva? ¿Cuál es el motor que ayuda a construir estos personajes desde el accionar? Y también tiene mucho que ver la sumatoria de las entrevistas donde yo fui descubriendo cómo era la construcción y no todas las actrices construyeron los personajes con las mismas bases, desde los mismos lugares, las mismas herramientas, sino que cada una tomó algo en particular que le resultó a ella más enriquecedor para la construcción del personaje. También pude presenciar un ensayo y tomar nota de cómo se iba desarrollando este ensayo. Bueno, y como cierre de todo este trabajo y teniendo en cuenta este enfoque cualitativo del estudio del caso, se exploraron diferentes enfoques y perspectivas en la construcción, donde se involucró lo social, lo cultural, y teniendo en cuenta que el instrumento es el eje, la herramienta fundamental que tenemos los actores para la construcción del personaje. A través de nuestro cuerpo vamos a poder hacer acciones, gestos, movimientos, traslados, decir el texto, que impregnado de lo social, lo cultural, lo político, vamos a poder llevar adelante la construcción del personaje, la interacción entre estos personajes que están en la obra y poder contar la historia y que le llegue al público y que el público se vaya transformado con este aquí ahora de este hecho artístico.